Increíble revelación, mujer afroamericana en gasolinera, FBI encubierto sorprendente descubierto, el sonido metálico de la caja registradora rompía el silencio de la noche en la gasolinera de María. A las 11 de la noche, el lugar parecía más un refugio que un negocio. A menudo estaba sola, los escasos clientes apenas interrumpían sus pensamientos, llenos de dudas y presiones. Ser latina en un barrio humilde de Los Ángeles significaba cargar con un peso extra, un estigma que llevaba consigo cada día al salir de casa. Pero ella no podía permitirse rendirse. Todo lo que hacía, desde trabajar en la gasolinera hasta estudiar para su maestría en relaciones públicas, era por su familia, por su madre, cuya voz resonaba en su cabeza. El esfuerzo y la dedicación son claves del triunfo. Sin embargo, esa certeza se desvanecía cada vez que su jefe, un hombre arrogante que se creía superior, la menospreciaba en público. María solía tomar esas humillaciones como parte del juego, pero algunas noches, el dolor se hacía insoportable. Se sentía atrapada entre su deseo de éxito y su realidad, como un pájaro enjaulado, al borde de hacer volar su voz pero sin saber si podía romper las cadenas. Dudar se había convertido en su segundo ocupante, inquieta, su mente aceleraba mientras su corazón palpitaba con una mezcla de angustia y determinación. Una noche, mientras limpiaba una mancha en el mostrador, escuchó conversación entre dos clientes. Comentarios sobre un intercambio de dinero, risas nerviosas. Inmediatamente sintió un escalofrío. Algo no encajaba. Su instinto la empujó a hacer una llamada anónima a la estación de policía. Lo que empezó como un acto de civilidad, se tornó en un torrente de incertidumbre. ¿Se había metido en problemas? ¿Habría comprometido la seguridad de su familia? El miedo comenzó a devorar su valor. ¿Qué pasaría si alguien descubría que había sido ella? ¿Y si eso significaba poner en riesgo a su madre, quien había sacrificado tanto por ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban y la tensión aumentaba, María se encontró mirando por la ventana de su pequeño apartamento, un lugar que se había convertido en una prisión de dudas. Podía ver el barrio por el que había luchado, el mismo barrio que ella amaba y temía. La niebla de la corrupción comenzaba a cernirse sobre sus pensamientos, haciendo que se cuestionara todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? ¿Acaso la verdad podría generar más dolor del que ya sentían en su día a día? Mientras se preparaba para un nuevo turno, el rostro de Evelyn se acercaba a su mente. Una mujer fuerte, que había sobrevivido y también había luchado. Pero dentro de ella había un vacío que la consumía. Encontrarse fuera de su zona de confort era aterrador. Una batalla que parecía insuperable se avecinaba, y la certeza de una elección inminente la mantenía en un estado de alarma permanente. Una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría tener el valor de enfrentar las sombras del sistema que había estado formando parte de su vida, o se dejaría llevar por el miedo? El futuro no era un camino claro, sino un laberinto donde cada paso podría definir su destino. María llegó a la gasolinera con el peso de las decisiones aún frescas en su mente. Cada paso hacia el mostrador resonaba con la duda de si habían tomado la decisión correcta al llamar a la policía, una acción que podía cambiar el curso de su vida y la de su madre. Mientras organizaba los productos en la estantería, su corazón palpitaba con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Cada ruido, cada movimiento a su alrededor provocaba que se tornara aún más alerta. No podía permitirse el lujo de flaquear. Su futuro, y el de los que amaba, dependía de su coraje. Frente al espejo del baño de empleados, observó su reflejo, intentando encontrar una chispa de confianza.
Había alguna fuerza dentro de ella que aún no se había manifestado por completo. Entonces comenzó a recordar los momentos en que había enfrentado a su jefe, argumentando y defendiendo sus derechos. Había logrado crecer, aprender a no dejarse pisotear, a hacerse escuchar. Pero cada enfrentamiento había dejado cicatrices, y ahora esas heridas se reabrieron al enfrentar la realidad de la corrupción que la rodeaba. La noche avanzó lenta y pesada. María observó a sus compañeros de trabajo que parecían sumidos en sus rutinas, ajenos a la tormenta interna que la consumía. Desvió la mirada hacia un periódico arrugado en la mesa y, al abrirlo, encontró un titular que le llamó la atención: un escándalo de lavado de dinero en las áreas cercanas. Sentimientos de impotencia y reconocimiento se entrelazaron en su pecho. La lucha no solo era personal, era un espejo de un problema sistémico que afectaba su comunidad. Esa revelación la impulsó a actuar. Pasó el resto de su turno pensando en cómo podría canalizar lo que había aprendido a lo largo de los años, tanto en sus estudios como en su experiencia. La licenciatura en Relaciones Públicas no solo le había dado un título, sino también herramientas para comunicar, para articular un mensaje que pudiera resonar y movilizar. La idea de contar su historia, de transmitir su inquietud a través de las redes sociales, comenzó a tomar forma en su mente. Al llegar a casa, María se sentó frente a su computadora con determinación. Sus dedos comenzaron a teclear frenéticamente mientras intentaba estructurar su mensaje. Quería ser clara y contundente. La verdad debe ser expuesta, pensaba. Sabía que podría ser un objetivo para aquellos que operaban en las sombras, pero sentía que era el momento de dejar de ser una observadora pasiva. Esta era una oportunidad para utilizar su voz. Sin embargo, a medida que escribía, la ansiedad lo hacía cada vez más difícil. La idea de enfrentarse a posibles represalias la llenaba de dudas. La amenaza de lo desconocido se cernía sobre ella como una nube oscura, pero tan pronto como lo pensó, una parte de ella se encendió en desafío. No hay valor sin miedo, recordó las palabras de un profesor. Si quería ser un agente de cambio, debía perseverar a pesar de la incertidumbre. Se detuvo un momento y cerró los ojos. Reflexionó sobre el camino recorrido. Todo sacrificio, cada lágrima, cada rayo de esperanza, eran ahora el combustible de su futuro. María decidió que su historia merecía ser escuchada, no solo para ella, sino para todos quienes compartían la realidad de vivir entre sombras. El día siguiente se acercaba con promesas y temores, y mientras se preparaba para cerrar la computadora, su corazón latía con una combinación de ansiedad y una renovada fuerza interna. ¿Sería capaz de enfrentar los peligros de rebelarse en contra de un sistema corrupto? Esa pregunta la acompañaría hasta la mañana, donde se presentaría una nueva oportunidad para cambiar no solo su propia vida, sino tal vez la de muchos otros. Las sombras del pasado aún acechaban, y el camino hacia la luz nunca había parecido tan incierto. Pero ahora María se sentía más preparada, estaba lista para llevar su historia a la esfera pública y dejar que el viento de la verdad soplara a su alrededor. Sin embargo, justo cuando la determinación comenzaba a arraigarse, un mensaje anónimo apareció en su teléfono: sé lo que hiciste. Al amanecer, el sonido del despertador retumbó en la habitación de María, como una señal inquietante de que el día había llegado. Aún con el mensaje anónimo ardiendo en su mente, decidió que no podía dejar que el miedo dictara su vida. Se levantó de la cama, se miró en el espejo y, aunque la incertidumbre se cernía sobre ella, una nueva resolución brillaba en sus ojos. El café se preparó lentamente, cada sorbo un recordatorio de la dualidad de su existencia, el deseo de justicia contra el flagelo del miedo. En ese instante, comprendió que su historia ya no pertenecía solo a ella, era un reflejo de muchos que callaban. Esa conexión la empoderaba, dándole fuerzas que no sabía que poseía. Mientras se preparaba, sus pensamientos volaban entre la adrenalina de la acción y el riesgo de las consecuencias. ¿Realmente estaba lista para confrontar el ecosistema corrupto que había atacado su mundo? En su mente, comenzó a planificar con meticulosidad, cada paso sería calculado.
Utilizaría las habilidades adquiridas en sus estudios de relaciones públicas para captar la atención que merecía su historia. Salió de casa, el aire fresco de la mañana la envolvía. Se dirigió a una pequeña cafetería cercana, el lugar que había sido testigo de muchas de sus reflexiones. Era el espacio donde soñaba con cambios, donde se gestaban ideas que desafiaban el status quo. Allí, se sentó con su computadora portátil, una extensión de su fuerza, y comenzó a redactar un plan. A medida que el cursor se movía sobre la pantalla, se tuvo que enfrentar a un dilema moral. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para hacer que su voz se escuchara? Las repercusiones de su denuncia podrían ser devastadoras, pero, en ese instante, la idea de permanecer en silencio era insostenible. Sus dedos comenzaron a teclear con una intensidad inusual, esbozando un esquema que incluía su historia personal, los abusos que había presenciado y las evidencias que había recopilado. Sin embargo, a medida que la luz del sol se deslizaba por la ventana, su enfoque se vio interrumpido por un sonido penetrante. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era otro mensaje. No lo hagas, sabes que no te conviene. Un escalofrío recorrió su espalda. Fue un recordatorio brutal de lo poco que sabía sobre el mundo al que se enfrentaba. Repasó sus opciones en su mente, seguir adelante o retroceder, arriesgando su seguridad. María respiró hondo. Una oleada de determinación fluyó en ella. La verdad es más poderosa que el miedo, pensó. En su corazón, sabía que dejaría una huella en este camino peligrosamente iluminado. El tiempo había llegado para dar un paso al frente, y aunque las dudas le ofrecían un refugio tentador, era su voz la que debía resonar. Se sentía lista para compartir su historia con el mundo. En su mente, ya no estaba sola. Pensó en aquellos que habían luchado antes que ella, que habían caído, pero también en aquellos que habían perseverado y por ello habían vencido. De pronto, sintió una fuerza colectiva en su decisión, aunque jamás podría entender la magnitud de lo que estaba a punto de desencadenar. Decidió que su primer paso será compartir una publicación en las redes sociales, una llamada a la acción que, esperaba, resonaría en muchos. Justo cuando su corazón comenzaba a calmarse y la adrenalina se convertía en expectativa, recibió un chispazo de inspiración. Contactar a un periodista que había cubierto un caso similar parecía un movimiento inteligente, pero surgía una nueva pregunta. ¿Podía confiar en él? En medio del torbellino de pensamientos, María se dio cuenta de que cada decisión podría marcar su futuro. Mientras su mente giraba, sonó su teléfono otra vez. Era un número desconocido. Con un instante de vacilación, decidió contestar. La voz al otro lado era grave, casi amenazante. Hablo en nombre de quienes están en el poder. Deja esto, o pagarás las consecuencias. El aire se volvió espeso. Los retos se tornaban cada vez más serios, pero también más intensos. María sintió como la adrenalina regresaba, preparándola para una batalla que apenas comenzaba. El momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. María miró el teléfono con incredulidad después de la llamada. La voz, profunda y amenazante, resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Cómo podían llegar a amenazarme a través de un simple teléfono? Se preguntó, sintiendo que su determinación se mezclaba con una creciente ansiedad. Sabía que su decisión de actuar la colocaba en peligro, pero también comprendía que su historia merecía ser contada, un relato en las grietas del sistema que se había vuelto opaco y falto de verdad. Sin embargo, esa llamada era un punto de inflexión. Debía prepararse mejor. Reflexionó sobre su estrategia, pensando en cómo no solo era importante hablar, sino hacerlo de manera eficaz. Se obligó a pensar en métodos que le ofrecieran seguridad. Su enfoque debía ser multifacético. Necesitaba aliados. Contactar a personas influyentes en el periodismo parecía el camino correcto, pero ¿a qué costo? ¿Podía compartir su historia sin poner en riesgo a otros? Hasta donde estaba dispuesta a llegar sin demostrar una debilidad, decidida a encontrar respuestas, se dirigió a la sala de reuniones de su universidad, un lugar que había sido el escenario de numerosos debates y discusiones apasionadas.
Allí se encontraba su mentor, el profesor Ramírez, alguien en quien confiaba y que había defendido siempre la verdad ante la adversidad. Al entrar, lo encontró revisando unos documentos, su expresión se volvió seria cuando vio la tumultuosa emoción en el rostro de María. ¿Qué ocurre?, preguntó Ramírez. María le relató brevemente la llamada y sus planes de denunciar la corrupción. Aunque el profesor la escuchaba con atención, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y admiración. Era evidente que conocía los riesgos que ella estaba asumiendo. La valentía no es la ausencia de miedo, dijo Ramírez, sino la decisión de actuar a pesar de él. Pero tú necesitas un plan claro para protegerte. Juntos, comenzaron a esbozar un esquema de cómo podría proceder. Ramírez sugirió iniciar una campaña mediática a través de las redes sociales, pero siempre manteniendo un nivel de anonimato que le protegiera. La revelación de tu historia puede marcar la diferencia, pero no arriesgues tu seguridad, insistió. Mientras discutían, entró en juego un dilema moral más profundo. ¿Cómo podría ella dar voz a su experiencia sin caer en una búsqueda de venganza? La justicia que anhelaba no era personal, sino transformativa. Un cambio que resonaría en otros como ella. En medio del caos emocional, veía la claridad tomando forma y las palabras que antes parecían huir empezaron a fluir de su mente. Decidió que podría recurrir a su blog, un espacio que había creado para compartir sus opiniones y usarlo como plataforma para desatar su narración. Con una mezcla de nerviosismo y fervor, comenzó a redactar un post que abordara su historia, enfocado no solo en el miedo que afrontaba, sino en la importancia de alzar la voz y empoderar a otros. Antes de enviar su primera publicación, tomó un momento para reflexionar, sintiendo la presión en el pecho. ¿Soy realmente capaz de esto?, se preguntó. Ciertamente, había aprendido a hablar en público, pero ¿estar lista para hablar sobre su verdad en un contexto tan expuesto? El roce del teclado indicó su confianza creciendo. Ya no solamente era María, sino un símbolo de resistencia. Al final, apretó el botón de enviar y sintió como su corazón se agolpaba en su garganta. El camino se había trazado, y lo que había comenzado como un acto de rebeldía se transformaba en un movimiento personal. Los retazos de su vida ahora estaban al alcance de muchos, y el poder que le confería eso era innegable. Mientras la adrenalina se mezclaba con la satisfacción de dar ese primer paso, su teléfono sonó nuevamente. Era una notificación que generó una oleada de nervios. Un comentario. Esperaremos a que te arrepientas. Te estás metiendo en aguas profundas. La advertencia resonó como un tambor. María supo que sumaban más las partes que podían asustarla que las que la empoderaban. Pero ahora, más que nunca, estaba decidida a no mirar atrás. La lucha se intensificaba, y su camino apenas comenzaba. Ahora eran las palabras, sus palabras, contra el silencio que pretende interponerse. Y ella no estaba dispuesta a ceder. Con esa resolución ardiente en su interior, comprendió que había una verdad poderosa en la adversidad. Forjar su camino en medio de la tormenta era la única opción. Se preparó para anticipar la respuesta del mundo, pero había algo más profundo latiendo en ella. No solo enfrentaría a quienes controlaban, sino que también comenzaría a descubrir quién era realmente. Justo cuando empezaba a sentirse segura, un sonido familiar hizo eco en su mente, un mensaje nuevo. El pulso de su corazón aceleró mientras se acercaba al teléfono. La próxima advertencia será diferente. Esto no es un juego. La lucha apenas comenzaba y las sombras que se cernían en su camino amenazaban con consumirse. Pero María se encontraba en el umbral de su transformación y la revelación de su verdadero poder estaba a punto de manifestarse. El sonido del mensaje seguía resonando en su mente, pero María se obligó a concentrarse. Con el teclado aún caliente de su computadora, el primer post publicado en su blog representaba una catapulta hacia lo desconocido. Al cerrar su laptop, tomó un respiro profundo, alineando sus pensamientos con su nueva realidad. Había dado el primer paso, pero sabía que el camino frente a ella sería desgastante. La idea de convertirse en una figura de confrontación la emocionaba y aterrorizaba por igual.
Cada palabra que había escrito era una declaración de guerra contra el miedo, y cada comentario que llegara podría ser tanto un apoyo como un ataque. Su mente se llenó de escenarios posibles, algunos alentadores y otros devastadores. Mientras caminaba fuera de la universidad, la inseguridad la azotaba como un viento helado, amenazando con desestabilizar su determinación. Necesitaba aliados, y la lista de contactos que había empezado a elaborar se volvía más necesaria que nunca. Como si un espejo le devolviera una imagen nueva, pensó en aquellos a quienes podría acudir. Conversaciones con periodistas, activistas y académicos comenzaban a aparecer en su mente. ¿Podía realmente abrir ese diálogo? ¿Sería capaz de presentar la vulnerabilidad de su historia de manera que resonara con ellos? En su viaje hacia la casa, María sintió que cada paso la llevaba hacia una nueva fase de su vida. Había en ella un deseo profundo por una conexión auténtica con aquellos que pudieran entender y apoyar su causa. Se sintió atraída por las historias de aquellos que habían enfrentado adversidades. Tomando su decisión, decidió que era hora de investigar. Sabía que en su búsqueda podría hallar fuerzas que nunca había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de contacto con distintas personas, cada conversación más reveladora que la anterior. Aprendió a articular su mensaje con mayor claridad, su voz se reafirmaba al expresar el dolor y la lucha que había enfrentado. Durante una charla con una periodista que había escrito sobre corrupción antes, hizo una pregunta crucial. ¿Cómo enfrentas la presión de aquellos que buscan silenciarte? La periodista sonrió con complicidad. Comprender que la presión proviene del miedo es clave. Ellos temen que la verdad se disipe, que la gente despierte, que pierdan control. Tu mensaje es tu arma. Con sus palabras resonando dentro de ella, María navegó por la red de contactos en busca de apoyos. En algún momento, casi como un impulso instintivo, empezó a buscar aspectos de su identidad que pudieran convertirse en su fortaleza. La mujer que había sido antes de la amenaza se desvanecía, dando paso a una nueva versión, una mujer que se reía del miedo y que buscaba la verdad no solo para sí misma, sino para otros. Sandra, una amiga de la universidad que también se había enfrentado a desafíos en su entorno, se convirtió en su confidente. Hablar con ella le permitió explorar la profundidad de su propia experiencia y darle dimensiones de claridad. Mientras compartían experiencias, María comprendió que su historia no era solo suya, era parte de un tejido social más grande, de voces silenciadas que merecían ser escuchadas. Mientras las conexiones se fortalecían, un mensaje llegó nuevamente a su correo electrónico. Esta vez, el tono era diferente, en lugar de advertencias, era una invitación. Un foro de discusión sobre derechos humanos en la ciudad buscaba oradores para abordar temas de justicia y verdad. El corazón le latió con fuerza. ¿Sería capaz de subir al escenario y compartir su historia en ese contexto? María se sentó a pensar en ello. El miedo todavía estaba presente, pero comenzaba a ser superado por una sensación emergente de propósito. Le debía a su historia lo mejor de sí misma. Sería un desafío, sí, pero también una oportunidad invaluable para dar vida a su voz. Al mismo tiempo, la incertidumbre mantenía al acecho una sombra inquietante. Aquellas amenazas tras el dispositivo que le había llegado no la dejaban en paz, como un eco persistente. ¿Qué advertía sobre lo que estaba por venir? La lucha interna se intensificaba, con cada paso que daba hacia el reconocimiento, el peligro también parecía aumentar. Mientras ella enfrentaba su transformación, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. No eres la única que sabe en qué te has metido. Noviembre se aproxima. En ese instante, la adrenalina la invadió. Las palabras escritas tomaban un significado diferente, un llamado a la acción que no podía ignorar. María sabía que el viaje la llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. La verdad comenzaba a hacerse eco con intensidad, y ahora iba a tener que enfrentarse a aquellos que la deseaban detener. El momento de su revelación había llegado, y la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿estaría dispuesta a arriesgar todo para descubrir el poder que latía en su interior? María cerró los ojos con fuerza, tratando de que el aluvión de pensamientos y emociones se aquietara.
Aquella advertencia le pesaba en el corazón. La idea de exponer su historia ante un público en un foro de derechos humanos sonaba tentadora, pero también aterradora. Era un escenario que la elevaría, pero al mismo tiempo, la expondría. Estaba realmente lista para dar un paso hacia adelante y asegurar su voz en un conflicto tan endiablado. Mientras se debatía entre el temor y la urgencia de actuar, decidió que la respuesta radicaba en profundizar en su esencia. Se sentó en un rincón de su cuarto, frente a un espejo. No era solo un espejo físico, era el reflejo de sus sueños, miedos y el camino que había comenzado a transitar. Cerró los ojos y comenzó a recordar momentos significativos de su vida. Imágenes del pasado que la habían moldeado se agolpaban en su mente. La primera vez que había defendido a un amigo del acoso en la escuela, el primer libro que había leído sobre justicia social y cómo cada una de esas experiencias había forjado su identidad, cada recuerdo la hacía más fuerte. Sabía que su historia no era solo un grito de auxilio, era, ante todo, una declaración de lucha. Las palabras de la periodista reverberaban en sus pensamientos: tu mensaje es tu arma. Decidió que debía utilizar su historia como un faro, iluminando no solo su camino, sino el de otros que como ella habían sufrido en silencio. Los días que siguieron se convirtieron en una montaña rusa emocional mientras María se preparaba para el foro. Reunió sus escritos, recopiló sus notas y estructuró su discurso. No sería fácil compartir su historia, revelaría partes de su vida que hasta ahora había mantenido ocultas, pero sabía que su valentía podía inspirar a otros. La confusión entre su identidad y el riesgo personal era un dilema ardiente que la mantenía consciente del peligro real que la acechaba. Mientras preparaba su intervención, recibiendo el apoyo de Sandra y otros que creyendo en ella, se dio cuenta de que empezaba a confiar en su habilidad de comunicación. Cada ensayo frente al espejo construía un canal más seguro para su voz. Sin embargo, a pesar de la intención de proyectar fortaleza, las amenazas seguían acechando como sombras invisibles en la periferia de su vida. Sabía que al comunicar su verdad, también estaba desafiando a quienes querían amordazarla. El día antes del foro, una revelación inquietante la recibió en su correo electrónico. Un mensaje anónimo que simplemente decía: no te atrevas a hablar. Las consecuencias no serán agradables. La adrenalina de nuevo fluyó a través de sus venas. Podía haber optado por retroceder, por abandonar el camino que había elegido. Pero, en lugar de eso, se convenció de que retroceder no era una opción. La incertidumbre pasó a ser el combustible de su determinación. Era el avance lo que la fortalecería en su viaje, no el miedo. Durante la noche, mientras el viento se colaba por la ventana, María supo que al día siguiente sería un punto de inflexión, no solo para ella, sino para su comunidad. Esa comprensión la llenó de un fuego que nunca había experimentado. Era su momento de hacer frente a sus demonios personales, enfrentarse a quienes la amenazaban y al mismo tiempo, empoderarse para ayudar a otros. Mientras se preparaba para descansar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sandra, que decía: recuerda, tu voz importa. Hazlo por ti y por todos los demás. Esa frase se convirtió en su mantra, y se dejó llevar por la fuerza que emanaba de la certeza de que había llegado a un umbral decisivo. María estaba consciente de que la verdad la liberaría, pero la pregunta era: ¿sería capaz de soportar las repercusiones que vendrían con ello? A medida que el sueño la arrullaba, la imagen de un escenario se fundía en su mente, un lugar de revelaciones, donde su voz se llenaría de significado. La lucha por la verdad estaba apenas comenzando, y el eco de su historia resonaría más allá de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente, cuando comenzara el foro, se enfrentaría no solo a su público, sino también a la parte más oscura de sí misma, y así, mientras se desvanecía la noche, una nota más apareció en su celular: ¿estás jugando con fuego? ¿Estás dispuesta a perderlo todo por esto? La presión se intensificaba. El momento de la verdad se acercaba rápidamente. ¿Podría cumplir su promesa a sí misma sin perderse en el proceso? El día del foro amaneció nublado, como si el cielo también sintiera la tensión que María llevaba en su interior. La inquietud la acompañaba,
y cada paso que daba hacia el lugar del evento resonaba como un tambor en su pecho. Repasaba mentalmente su discurso, las palabras preparadas con tanto esmero, cada frase un ladrillo en la estructura que había levantado para protegerse de la vulnerabilidad que sentía. Al llegar, el bullicio de voces y risas la envolvió. Se sintió pequeña en medio de aquella multitud, una niña ante un océano de adultos que navegaban sin la carga que ella llevaba. Cabezas giraban y miradas se cruzaban. Así que aquí estaba. La abrumadora realidad de ser vista, de ser evaluada, la atravesó como un rayo. Pero la voz de Sandra resonaba en su mente, tu voz importa. Cuando tomó el micrófono, el mundo se detuvo. La mirada del público la inundó, y en un instante todo el dolor que había sentido se transformó en determinación. Comenzó a hablar, cada palabra fluyendo como un río que había estado represado demasiado tiempo. Narró su historia con la sinceridad de quien ha conocido la lucha, sus vivencias, sus fracasos, el miedo que había enfrentado y, finalmente, la decisión de levantarse. Cada resonancia de su voz la conectaba con el público. Las lágrimas y las risas se entrelazaban en un viaje que era, más que un monólogo solitario, una conversación entre almas que buscaban la redención y la verdad. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sombra de las amenazas se asomaba detrás de su valentía. Se preguntaba si, al compartir su historia, provocaría una reacción adversa. Al terminar, recibió aplausos y miradas de apoyo, pero su mente seguía dándole vueltas a las implicaciones de lo que había hecho. La sensación de haber compartido una parte íntima de su vida era liberadora, sí, pero también planteaba nuevas interrogantes. ¿Qué pasaría después? Sabía que había enfurecido a quienes habían intentado silenciarla. A medida que las luces se apagaban y la multitud comenzaba a dispersarse, un escalofrío la recorrió. Necesitaba respuestas. Notó a un grupo de periodistas acercándose, y en su interior, una batalla luchaba por salir a la superficie. Podía sentir cómo la adrenalina se precipitaba por sus venas, la emoción del momento se convertía en ansiedad. La atención estaba sobre ella, y una voz interna le susurraba que debía aprovechar esta difusión, esta visibilidad. Fue entonces cuando pasó algo inesperado. Mientras concedía entrevistas, un hombre en particular, de mirada penetrante y gesto decidido, se acercó. No era un periodista. María lo reconoció, era un antiguo compañero de su infancia, alguien que había estado en su vida en momentos difíciles. Su presencia súbita le causó un torbellino de sentimientos. Su mirada la instaba a fortalecer su voz, pero también le traía recuerdos de los traumas que había enfrentado. Sé que lo que hiciste hoy fue un gran paso, pero hay cosas que deben resolverse, cosas que no se han dicho, dijo él, su tono grave y serio. La simpleza de su mensaje era electrizante. María sintió que la vida volvía a intimarla, exigiendo atención sobre aspectos que creía que había dejado atrás. Atravesó un torbellino de emociones, el miedo por las repercusiones de su voz, la necesidad de proteger lo que había conquistado, y la bienvenida tensión de antiguos lazos que volvían a su vida. Podía sentir en su estómago el giro de secretos, de promesas no cumplidas. Y entendió que su lucha apenas comenzaba. Mientras el flujo de gente se desvanecía y se cerraba un capítulo, la frase del hombre reverberaba en su mente, cosas que no se han dicho. Era un recordatorio de que su viaje estaba lejos de terminar y que, tal vez, las verdades profundas aún aguardaban ser desenterradas. María supo que, de alguna manera, su revelación había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Números de teléfono, secretos oscuros y una historia aún más grande la esperaban. Estaba dispuesta a desmantelar aquello que había tejido. ¿En su vida? La respuesta parecía flotar en el aire como una promesa, debía descubrir la verdad detrás de su pasado antes de poder forjar un futuro auténtico. La auténtica revelación no había hecho más que comenzar. María deambuló por las abarrotadas calles, la adrenalina aún pulsando en su cuerpo, mientras la voz de su antiguo compañero reverberaba en su mente. Las palabras no pronunciadas la seguían, como un susurro inquietante que prometía respuestas ocultas. Se detuvo en una esquina, sintiéndose abrumada.
La avasalladora mezcla de emociones la llevó a un café cercano, donde buscaba refugio de la avalancha de recuerdos y decisiones. Al tomar un sorbo de café, el calor le acariciaba los labios, pero su mente se congeló. Comenzó a cuestionarse severamente, ¿estaba lista para enfrentar lo que había dejado atrás? Las sombras de su pasado, esos secretos enterrados, despertaban en ella una incertidumbre que no podía ignorar. Había aprendido a resistir, a transformar su dolor en mensajes inspiradores frente a multitudes. Pero ahora, en la soledad de esa mesa, el eco de su propia valentía se desvanecía en dudas. Tomó papel y lápiz, y antes que la marea de dudas la arrastrara, decidió plasmar todo en el papel. Comenzó a escribir lo que sentía, haciendo un inventario de sus miedos y esperanzas. Mientras avanzaba en su reflexión, la puerta del café se abrió de golpe, y un viento frío se coló en el ambiente. Un grupo de personas entró, hablando en voz baja. Ella levantó la vista, y de inmediato reconoció a una de las personas. Era Elena, su compañera de la infancia, a quien no había visto en años. Su mirada se encontró con la de Elena, y un chispazo de reconocimiento llenó el aire. Elena se acercó, su rostro reflejaba una mezcla de alegría y preocupación. María, he oído sobre tu discurso. Eres increíble, le dijo. Esa validación fue un bálsamo a su alma, pero la hizo también más consciente de que había logrado una visibilidad indeseada. ¿Te gustaría salir a hablar? Hay tanto de lo que deberíamos ponernos al día, sugirió Elena, con un brillo en los ojos que hacía mucho no veía. María vaciló. Sabía que el encuentro podría abrir viejas heridas, pero también sabía que ignorar su pasado solo perpetuaría sus dudas. La indecisión le pesaba, y finalmente, con un suspiro, aceptó. Vamos, tiene que ser rápido, dijo, sabedora de que el tiempo no estaba de su lado. Mientras caminaban, el aire se volvía más tenso, cargado de palabras no dichas. Elena le relató algunas anécdotas de su vida, pero María sentía que todo eso era una cortina que ocultaba el verdadero tema. Elena, hay algo que no he contado y que creo que tú debes saber, comenzó, la voz un hilo de tensión. Lo que compartí en el foro fue solo la punta del iceberg. Hay verdades que siguen ocultas y me atormentan. Aquella vez, cuando su voz se quebró, y optó por hacer una pausa, sopesando las raíces de su miedo. Había un dilema ético latente: si desenterraba ciertos secretos, podría afectar a otros, pero a la vez, esta decisión era crucial para su crecimiento. Elena la miró con atención, comprendiendo la gravedad de sus palabras. María, lo que sea que pienses revelar, asegúrate de estar lista para afrontarlo. Las verdades suelen tener un precio, advirtió, como si intentara protegerla. Los ojos de María ardían con la chispa de la desesperación. Se dio cuenta de que su lucha estaba tan lejos de terminar. En los confines de su mente, se aferraba a la idea de que para avanzar y abrazar su futuro, debía enfrentar los demonios del pasado. La valentía que había demostrado ese día tenía que ser alimentada por la autenticidad, aunque eso significara desnudarse ante el mundo una vez más. El camino se bifurcaba ante ella, y cada paso hacia adelante se sentía como un acto de liberación. ¿Qué pasaría si las viejas heridas volvían a abrirse? La idea la asustaba, pero al mismo tiempo, le transmitía una fuerza inusual. Con el peso de secretos en el corazón, María se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que las decisiones que tomara a partir de ese encuentro definirían el rumbo de su nuevo ser. Mientras la conversación avanzaba, conocía que había un hilo del destino que conectaba su pasado con su futuro. Una imagen nítida apareció en su mente, la posibilidad de enfrentar a aquellos que jamás imaginó volver a encontrar, y una sensación de determinación la embargó. Al finalizar su charla, se despidieron, y María sintió que, aunque aún le faltaba mucho por descubrir, ya había dado pasos hacia la verdad que habitaba en su interior. Sin embargo, las sombras del pasado estaban más presentes que nunca, y la frase de su compañero resonaba: cosas que no se han dicho, como un eco que persistía, prometiendo más de lo que un día había creído. El camino de María hacia su verdad personal ya estaba decidido, un camino arduo, pero ineludible.
La siguiente etapa exigía claridad y valentía en cada elección. Pero, ¿sería capaz de enfrentarlos? La respuesta aguardaba en los hilos del destino, su próximo desafío apenas comenzaba a materializarse. María salió del café con el corazón latiendo fuertemente. Las palabras de Elena aún resonaban en su mente, como una melodía desafinada que no podía abandonar. ¿Podía realmente enfrentar los secretos que había escondido por tanto tiempo? Caminó mecánicamente hacia su apartamento, cada paso un compás de indecisión, cada intersección un cruce entre el pasado y el futuro. Al llegar a casa, se sentó en su pequeño escritorio, rodeada de libros y papeles. La luz del atardecer filtraba su cálida radiación a través de la ventana, creando sombras que parecían danzar en la pared, insinuando los retos que había de afrontar. Sin embargo, el caos interno que experimentaba era todo menos ligero. Se sintió tentada a cerrar los ojos, a ignorar los fragmentos de recuerdos que burlaban su voluntad, y se preguntó con desánimo si alguna vez podría estar lista para confrontar a sus fantasmas. La imagen de su antiguo compañero trajo un nuevo torrente de preguntas. ¿Qué había verdaderamente detrás de su advertencia? Sintió una necesidad apremiante de desenterrar respuestas, pero la idea de desnudarse emocionalmente frente a personas que conocía solo como ilusiones del ayer la abrumaba. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, repitiendo en su cabeza, para sanar, hay que enfrentar. A pesar del dolor de recordar, entendía que el crecimiento personal no podía ser un proceso unidimensional. Decidida, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir una carta. Era un ejercicio que había practicado antes, un medio para estructurar sus pensamientos cuando las emociones se apoderaban de la razón. Comenzó con un saludo íntimo, como si estuviera dirigiéndose a un viejo amigo. Pero pronto, las palabras se convirtieron en un torrente de frustraciones y anhelos, un reflejo de su lucha interna, de las heridas que aún sangraban. Mientras escribía, se dio cuenta de que había talento en convertir el dolor en prosa, una habilidad que podía forjar su próximo paso. Cada palabra, cada oración le ayudaba a desterrar la confusión y a desenterrar su verdad. Lo que había sido una simple carta de desahogo empezaba a transformarse en un manifiesto de empoderamiento. Sin embargo, las sombras persistían, cuestionando su atrevimiento. ¿Cuál sería el precio de esa revelación? Las dudas se arremolinaban en su mente como un torbellino de inseguridades. Con una mezcla de confianza y temor, decidió que esta vez no se callaría. Aquello que había sido un tabú personal debía ser expuesto, no solo para su sanación, sino tal vez para ofrecer una luz a otros que se encontraban en situaciones similares. Al finalizar la carta, sintió como si un peso enorme se despojara de sus hombros. En ese momento, supo que había tomado una decisión clave en su vida, iba a reunir a aquellas voces muertas que había mantenido en silencio. Sabía que no le esperaba un camino fácil, cada paso hacia la verdad sería una confrontación, un desafío que podría abrir brechas más profundas en su vida y en la de otros. Pero esta vez, esa pequeña chispa de determinación que había despertado en ella era suficiente para seguir adelante. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que al día siguiente llamaría a algunas de las personas que había mantenido a distancia. Necesitaba escuchar sus historias, necesitaba intercambiar pensamientos, y quizás, poco a poco, reunir el coraje necesario para revelar la suya. El aire se sentía pesado en torno a ella, pero ya no era un peso paralizante. Era un recordatorio de la carga que había llevado por tanto tiempo, pero también del propósito que estaba emergiendo a la superficie. Ese propósito se desplazaría más allá de sus miedos y la llevaría hacia algo significativo y transformador. Mientras caía la noche, un nuevo destello de inspiración se acercaba a su mente. Era el momento para abrazar su verdad y compartirla, abrir un diálogo que no solo podría liberarla, sino también permitir que otros sintieran el eco de su valentía. El espejo de su propio reflejo mostraba un rostro que, aunque marcado por cicatrices, estaba listo para enfrentarse a lo que vendría. Sin embargo, el horizonte también prometía nuevas complicaciones. Una pregunta inquietante la asaltó: ¿estaría lista para lo que pudiera surgir de esas revelaciones?
La respuesta la acechaba, manteniéndola en una mezcla de anticipación y ansiedad. Este viaje apenas empezaba, y el desafío que se avecinaba podría cambiar su vida para siempre. María despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, una cálida caricia que contrastaba con el frío persistente de la incertidumbre. Su corazón latía con la fuerza de una tormenta, pero esta vez, en lugar de pavor, había anticipación. Había decidido enfrentar los secretos que habían estado ocultos en las sombras, y con cada paso hacia esa revelación, su resolución se fortalecía. El día anterior había marcado un punto clave en su vida. Compartir su historia tenía el potencial de cambiar la narrativa, no solo de su historia, sino de la de muchos otros. La idea de utilizar su voz como un instrumento de poder resonaba dentro de ella. Había sentido el eco de su verdad al hablar en el foro, y esa experiencia la había catapultado hacia una nueva dimensión de autoconocimiento. Con el rugido de su determinación aún presente, se preparó para su día. Al mirarse al espejo, vio una mujer diferente. María había comenzado a despojarse del miedo que antes la mantenía cautiva. Comprendía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero el conocimiento de que su voz tenía el poder de inspirar y provocar cambio la llenaba de confianza interna. Decidió que su primer paso sería contactar a aquellos de su pasado que habían sido parte de su historia, incluido su antiguo compañero y Elena. A medida que se sentaba frente al teléfono, su mente vagaba entre momentos de inseguridad y convicción. Sabía que la comunicación abriría puertas, pero también podría revelar heridas que aún no habían sanado. Sin embargo, el impulso de seguir adelante era más fuerte que la reticencia. Hola, Elena, soy yo, María. Me gustaría hablar sobre algunas cosas que he estado reflexionando. Me parece que hay muchas verdades que necesitamos sacar a la luz. Su voz tembló ligeramente, pero la determinación a la que se aferraba le proporcionó un impulso. Cuando Elena aceptó reunirse, la emoción invadió a María. Su historia comenzaría a ser tejida con hilos de autenticidad y conexión. La tarde de su encuentro, una sensación de nerviosismo la envolvió. En la pequeña cafetería donde solían pasar horas conversando en su juventud, María ahora debía enfrentar su realidad. Al ver a Elena, sus ojos iluminados por la nostalgia y la complicidad, se sintió en casa. Comenzaron a hablar, inicialmente de trivialidades, pero como si el tiempo se hubiera comprimido, pronto abordaron las verdades más profundas. Quiero ser honesta contigo, hay cosas que no he contado sobre lo que viví y lo que escuché antes de tomar la decisión de revelar lo que sucedía aquí, empezó María, sintiendo que cada línea que cruzaba era una liberación. Al compartir sus miedos y la amenaza que había recibido, Elena escuchaba atentamente, mostrando su apoyo. Al terminar su relato, el silencio envolvió la mesa. Era un momento lleno de poder. María sentía la presión de su propia historia resonando en cada rincón del café. Sabes, tienes el poder de iluminar estas sombras, dijo Elena, con los ojos llenos de comprensión. La conversación giró hacia la posibilidad de un proyecto conjunto, una plataforma para amplificar las voces de quienes habían luchado en la oscuridad. Esa conexión la inspiró, la llenó de propósito. Estaba decidida a establecer una comunidad donde la verdad floreciera y los temores se transformaran en testimonios de empoderamiento. Mientras se despedían, María sintió que un nuevo ciclo comenzaba. La claridad que había estado buscando la acompañaba, y el estigma de su pasado comenzaba a despejarse. Desde esa perspectiva, se sentía capaz de afrontar lo que viniera. Ya no era solo su historia, era un relato de resiliencia que debía ser compartido. Los días siguientes se llenaron de acciones concretas. María comenzó a colaborar con Elena en la creación de un blog que abordaría la corrupción en su comunidad y las historias detrás de la lucha por la verdad. La resonancia de sus palabras la llenaba de satisfacción, cada publicación se convertía en un llamado a la acción, un grito que retumbaba en la conciencia colectiva. El aumento en la visibilidad atrajo atención, comentarios de apoyo y también críticas. Pero María había encontrado su fuerza, ya no temía las amenazas. Había aprendido que enfrentar la adversidad comenzaba con la narrativa de su propia vida.
Su verdad se convertía en un mensaje que otros harían suyo. Algunos días después, mientras revisaba los comentarios en su blog, un mensaje la sorprendió. Era un antiguo compañero de clase que también había sido víctima del mismo sistema corrupto. Gracias por tener el valor de hablar. Mi historia debe ser contada. ¿Te gustaría hablar? Le propuso. María sintió un torrente de energía recorrer su ser, sabía que cada nueva voz fortalecía el movimiento de cambio. Se dio cuenta de que había derribado muros. Con su propia historia, había abierto una ventana para que otros compartieran sus relatos, vulnerabilidades y fortalezas. En ese momento, comprendió que no necesitaba luchar sola. Tenía un foco, una comunidad hecha de sinceras conexiones, y eso la fundamentaba aún más en su búsqueda de la verdad. María se sentó durante un momento, permitiendo que la certeza de su crecimiento la envolviera. El camino había sido arduo, lleno de obstáculos, pero esos desafíos se habían convertido en escalones hacia la realización de sí misma. La seña de su valor había iluminado su entorno, y ya no había temor en sus pasos. La mujer que llegó a la gasolinera luchando con dudas se había transformado en una luchadora decidida a abrazar su poder y llevar su voz a nuevas alturas. En su interior, una profunda paz se instaló. María ya no era una espectadora pasiva, había tomado el control de su historia. Al mirar hacia el futuro, comprendía que las recompensas de su valentía no residían simplemente en reconocimiento o éxito, sino en la posibilidad real de provocar cambio, un cambio que podría impactar a otros como ella. Esta era su vida, su verdad, su momento. Había alcanzado el equilibrio entre el valor de hablar y la fuerza de actuar. La transformación que había experimentado era auténtica y tangible. Y mientras se preparaba para avanzar en esa nueva etapa, un deseo inquebrantable de libertad y justicia se intensificaba en su corazón. La historia de María no terminaba aquí. Había trazado un camino de oportunidades no solo para ella, sino para aquellos que, sin saberlo, se unían en esta gesta invaluable. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje increíble. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo es esencial. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartís en este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es tiempo de que las voces de la verdad resuenen en el mundo.